enlace metálico. Un enlace metálico es el enlace químico en que se mantienen unidos los átomos, unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de los átomos como una nube de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan en forma muy cercana a otros, lo que produce estructuras como compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras, tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas, hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o cúbica en el cuerpo. De este tipo de estructuras, cada átomo metálico está dividido por otros 12 átomos, 6 es del mismo plano, 3 de encima y 3 por debajo. Además, debido a la baja electronegatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son extraordinarios de sus órbitas. En este enlace solo puede estar de sustancias en estado sólido. Conductores. Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. El elemento semiconductor más usado es el silicio, el segundo el germanio. Aunque idéntico comportamiento presentan las combinaciones de elementos. Los elementos semiconductores son cadmio, aluminio, Que la banda de valencia y la banda de conducción son adyacentes entre sí, la cantidad de energía que se requiere para promover un electrón de valencia a la banda de conducción es insignificante. El electrón puede desplazarse con libertad a través de todo el metal, es decir, son capaces de conducir la corriente eléctrica. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada. Como consecuencia tienen una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian al estado líquido. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interacciones entre ellas sigue siendo suficientemente grande para que el líquido pueda cambiar de forma sin cambiar apreciablemente el volumen, adaptándose al recipiente que lo contiene. Cuando los líquidos se enfrían suficientemente, se congelan y pasan al estado sólido. Se conoce como el punto de congelación de la sustancia. Las partículas de un sólido, ya sean iones o moléculas, no están completamente rígidas, sino que son libres de vibrar dentro de unos espacios definidos, por lo tanto poseen una cierta energía cinética. El único movimiento que poseen las moléculas es de oscilaciones de un lado a otro, siempre guardan un equilibrio.
Los cuerpos sólidos poseen una forma definida, o sea un volumen propio, a no ser que se les someta a temperaturas altas y se fundan. Características de un vidrio. Vidrio. Sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice, obtenida a partir de arena, pedernal o cuarzo, fundida a altas temperaturas con boratos o fosfatos. El vidrio es una sustancia amorfa porque no es ni un sólido ni un líquido, sino que se halla en un estado vitrio en el que las unidades moleculares, aunque estén dispuestas de forma desordenada, tienen suficiente cohesión para presentar rigidez mecánica. El vidrio se enfría hasta solidificarse sin que produzca cristalización. El calentamiento puede devolverle su forma líquida, suele ser transparente, pero también puede ser translúcido u opaco. Su color varía según los ingredientes empleados en su fabricación. El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. En frío puede ser tallado, a bajas temperaturas es quebradizo. Se fabricó por primera vez antes del 2000 a.C. y desde entonces se ha empleado para fabricar recipientes de uso doméstico, así como objetos y decorativos y ornamentales, entre ellos joyas. Estructura amorfa. La estructura amorfa se representa como un amontonamiento caótico de subestructuras idénticas. La estructura a larga distancia, con una organización rigurosamente periódica de las subestructuras, en tanto que las estructuras amorfas, las subestructuras distinguen líneas quebradas al azar y en orden. Solo se discernen a corta distancia. En la difracción también se refleja esta diferencia. La imagen que procede el haz de las partículas, fotones, electrones, neutrones, que indican